Voy a conversar hoy con Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, y además con una relevante importancia en estos días con motivo de los diálogos en República Dominicana. Él era el jefe de la delegación venezolana. Bienvenido, Jorge. Gracias, José Vicente. Gracias nuevamente por invitarme a tu programa. Y tú por venir. Mira, diálogo. Sí. Yo creo que... ¿Qué sentido tiene el diálogo hoy en día en Venezuela? Yo creo que con el devenir de los años, cuando se pregunte cuál fue la característica fundamental, si se pudiera resumir en 2 palabras, cuáles fueron las características fundamentales de la actuación del presidente Nicolás Maduro en este periodo tan duro, en este periodo en que ha recibido tantos ataques desde adentro, desde los sectores de la derecha más recalcitrante que haya conocido la historia de Venezuela y afuera, las ansias injerencistas del imperio más grosero que ahorita está en manos de la supremacía blanca, de los extremistas de la administración de Donald Trump. Si pudiéramos utilizar 2 palabras, una es la tenacidad con la que Maduro ha protegido al pueblo de Venezuela, la paz, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y otro, el afán de diálogo. El presidente Maduro ha convocado en 400 ocasiones. En días pasados vi a un periodista que hizo un resumen, que hizo una investigación de todas las ocasiones en las cuales públicamente el presidente Maduro había convocado a la oposición venezolana a un diálogo. Los convocó inmediatamente después de haber resultado electo, cuando el señor Capriles no reconoció el resultado electoral y convocó a la violencia. Maduro llamó al diálogo, un diálogo para buscar la forma de conseguir la paz. En el 2014, cuando hablaban de la salida y hablaban de estrategias extraconstitucionales, antidemocráticas, violentas, que generaron la muerte de 43 venezolanas y venezolanos, Maduro llamó a una mesa de diálogo que en aquella oportunidad fue pateada por la oposición venezolana, por la derecha venezolana. Luego, en el año 2016, te recuerdo que el año 2016 fue el año donde se emborracharon de poder los dirigentes de la derecha venezolana, luego de que tuvieran la victoria de las elecciones parlamentarias. Eran los días en que decían que nos iban a sacar en 6 meses, eran los días en que hablaban de arrasar con el chavismo para siempre, y ahí estaba Maduro resistiendo con tenacidad, con fuerza y convocando a un diálogo. Yo he tenido, no sé si la suerte o la desdicha de haber participado en reuniones con la oposición en el año 2014, fui parte de esa mesa de diálogo. Luego en el año 2016, cuando el presidente Maduro, cuando estos estaban enloquecidos, hablando de la salida, de tomar las calles de Venezuela, de desbordar la violencia, pues bien, iniciamos un proceso de acercamiento con algunos de los dirigentes de la llamada MUD. Y ahora, la última etapa de este diálogo que Maduro bautizó como un diálogo para la convivencia y la paz de las venezolanas y los venezolanos, vivió una etapa fulgurante, una etapa fundamental en República Dominicana. Fue un diálogo que se inició antes de la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Maduro convocó a la oposición venezolana y sus emisarios fuimos a plantearle a la derecha venezolana que se incorporara a la lucha electoral por la Asamblea Nacional Constituyente, que visto que el grado de constitucionalidad establecida para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, y como la oposición había recibido la orden de no participar en la Asamblea, en la elección constituyente, Maduro les planteó una serie de elementos que les permitiera incorporarse. Fue imposible. Uno de los elementos que ha caracterizado a la dirigencia de la oposición venezolana ha sido también 2. Uno es el afán permanente, la compulsión permanente hacia salidas violentas, salidas extraconstitucionales. Tú participaste en una mesa de diálogo en el 2002. Las motivaciones que tuvo Chávez en esa oportunidad no eran diferentes a las que ha tenido Maduro en estos años. La motivación es tratar de que la oposición vuelva al cauce constitucional. De allí la frase ya muy famosa de Chávez, que dentro de la Constitución todos, fuera de la Constitución nada. En aquella oportunidad no le prestaron atención a esa mesa de diálogo, llamaron al paro petrolero, llamaron otra vez a la violencia, y en esta ocasión
en toda esta etapa, en las 400 ocasiones en las cuales Maduro ya ha convocado al diálogo, ellos de una manera compulsiva se van de manera esporádica a salidas violentas. Y la otra, que ha generado muchísima dificultad en el proceso de diálogo, es que la oposición no se manda sola, José Vicente. Siempre hay un mandato que viene de afuera, siempre hay una orden que viene de afuera, siempre hay una combinación que viene de afuera que hace muy difícil que ellos puedan pensar por cabeza propia y tomar decisiones por cabeza propia. El ejemplo más determinante, más característico, más actual, lo que ocurrió el pasado martes 6 de febrero en República Dominicana. Ya hablaremos de eso. Ese recorrido que tú haces en el tiempo sobre el tema del diálogo, que yo comparto, que lo he vivido también. Así es. Desde afuera y desde adentro. Y estoy convencido de que esa ha sido una política coherente, absolutamente coherente, tanto de los dos presidentes que ha tenido el chavismo en Miraflores, como del chavismo en general. Es evidente el respaldo orgánico del partido a esa posición, ¿no? Que entraña una definición ideológica, porque el diálogo tiene un contenido ideológico importantísimo. Quienes son partidarios del diálogo son partidarios de la paz, ¿no? Correcto. Son adversarios de la violencia. Es una definición muy importante. Y quienes no lo son, indudablemente que tienen algo entre manos. Un gallo tapado. Exacto. Algo distinto a la legalidad democrática, a las instituciones democráticas, al Estado de Derecho. Yo entiendo, y creo que todos los venezolanos entienden claramente la posición del chavismo y de sus más altos dirigentes en esta materia. Porque, entre otras razones, están en el poder. Y una de las maneras de conservar el poder es que haya paz, ¿no? Sobre todo cuando se tienen votos. Correcto. ¿No? Pero, ¿qué crees tú que induce a que la dirigencia de la oposición haya sido permanentemente contraria al diálogo? Sistemáticamente. ¿Qué elemento, qué trasfondo hay en eso? ¿No? Porque en la oposición hay gente inteligente, gente preparada, gente culta, gente que entiende claramente la diferencia que hay entre el diálogo y el no diálogo, ¿no? Entonces, ¿por qué esa terquedad? ¿Por qué esa tenacidad? Te diría, José Vicente, que la cultura no necesariamente está acompañada siempre de una intención de abandonar la prepotencia. A veces se puede ser culto y prepotente, se puede ser culto y racista, o se puede ser culto y lleno de tantos prejuicios que impiden un elemento fundamental que ha caracterizado a la derecha venezolana en los 19 años de revolución bolivariana: el no reconocer al chavismo como un fenómeno político, social, espiritual, de masas, de construcción de una propuesta de patria, un fenómeno de construcción de una propuesta nacional que ellos destrozaron en 40 años de Cuarta República. ¿Te acuerdas lo que era Miranda para ellos? Era Miranda en la Carraca. A Bolívar lo tenían completamente relegado a un oscuro episodio de la historia patria. Y la sensación de los venezolanos y de las venezolanas de enraizarse en su identidad, en sus propias condiciones como venezolanos, como venezolanas, no solamente fueron abandonadas en la Cuarta República y fueron rescatadas por este fenómeno espiritual, social, político, que es el chavismo, sino que permanentemente es atacada por estos sectores de la derecha que ahorita tienen sus coros y sus corifeos en la derecha mundial, en la derecha internacional. Cuando Trump ataca a Venezuela, está atacando la identidad venezolana. Cuando Rajoy dice las barbaridades, las mentiras que dice y repite en los medios de comunicación español sobre Venezuela, lo que busca es agredir la identidad, el ser nacional de las venezolanas y de los venezolanos. Y la derecha jamás ha reconocido al chavismo. Al no reconocerlo, incurre en estos errores brutales en los que incurre, como pensar que en 6 meses iban a tomar el poder por vías extraconstitucionales, por vías antidemocráticas, como decirnos brutos a cada rato. Ellos que son tan inteligentes cada vez han resultado derrotados porque esa gente que se cree muy inteligente termina cometiendo actos de una brutalidad infinita. Este aspecto que tú acabas de señalar es muy importante porque
el hecho de ser inteligente no descarta la posibilidad de ser torpe. Y prejuiciosos. Ellos son Exacto. todos... Ellos comparten, porque lo comparten, todos los elementos de la supremacía blanca, como Maduro es obrero y todo su desempeño profesional fue como chofer de autobús. Dijeron, bueno, el chofer de autobús lo vamos, los estudiantes de Harvard, los graduados en Harvard, por cierto, con muy malas notas, muchos de ellos, y los cursos en Harvard eran cursitos de 6 meses, tampoco eran doctorados que hicieron en Harvard, algunos de ellos, o las llamadas maestrías que duran 8 meses. Pero ellos, que se formaron desde los grandes apellidos venezolanos, se formaron para tomar el poder. Tienen una vocación de poder donde desdeñan al resto de la población venezolana. Los millones de venezolanas y venezolanos que somos son profundamente desdeñados por estos partidos que nacieron como clubes de muchachos que compartían ideas de derecha, que compartían ideas cercanas al fascismo, que compartían ideas muy racistas, donde, me acuerdo ahorita de un verso del poeta Roque Dalton que decía, siempre vieron al pueblo como un montón de espaldas que corrían hacia allá, en quien descargar con odio sus garrotes. Eso es la característica fundamental de la derecha en Venezuela. Pueden barnizarse, pueden disfrazarse, sobre todo en tiempos de campañas electorales pueden mentir, pero siempre terminan yendo a su núcleo, a lo que los psiquiatras junguianos llaman el core. ¿Cuál es el core de ellos? Es un core profundamente prejuiciado, es un core lleno de racismo, es un core que no reconoce al otro si es diferente a ellos, y eso es lo que les lleva a incurrir en errores como a los que permanentemente vienen incurriendo. Las cosas que decía Freddy Guevara el año pasado, Freddy Guevara ya es historia, Freddy Guevara ya no existe en el panorama político venezolano, pero son las mismas cosas que decía Carlos Ortega, por ponerte una simetría, en el año 2002, es el régimen cae hoy, para tu carro, cierra tu calle, solamente que en el año 2017 recurrieron a formas más refinadas y más brutales de crueldad. Llegaron a algo que no había ocurrido en la historia de Venezuela, que era quemar gente viva por el color de la piel, quemar gente viva por apariencia chavista. Llegó a ser un riesgo cargar franelas rojas porque si recorrías el este de la ciudad con franelas rojas, podías perder la vida siendo linchado por estos refinadas mujeres y hombres de la clase media alta venezolana. Ahora, hay toda una confabulación contra el diálogo que llama la atención porque yo entiendo, por ejemplo, que gobiernos y países de Europa o gobiernos o países de aquí de la región discrepen del gobierno de Maduro, enfrenten el chavismo, no estén de acuerdo con muchos de las actuaciones del chavismo. Pero lo que sorprende es que conformen un grupo, un sector, para enfrentar al diálogo. Sí, sí. Es decir, algo que los europeos deberían ser partidarios, ¿no? Y nuestros vecinos aquí en América Latina también, ¿no? Ellos se agrupan contra el diálogo de manera salvaje. ¿Sabes que un europeo, José Luis Rodríguez Zapatero, que por cierto publicó la semana pasada, el día miércoles pasado, una carta muy contundente y además llena de verdad, llena de ética, sobre una propuesta que él le hace a los partidos de la derecha? Un europeo, declarando el día pasado 7 de febrero, Zapatero preguntaba, ¿cuál es la alternativa al diálogo? Ahí está la respuesta a tu pregunta, José Vicente. Ellos prefieren el cartel de Lima, el gobierno de Colombia, el gobierno de Donald Trump, el gobierno de España, prefieren la alternativa al diálogo. ¿Cuál es? La injerencia, la violencia, la guerra entre hermanos. Aquí no se ha desatado una violencia atroz. No creas que no han aplicado las fórmulas que le han dado éxito, las llamadas técnicas de peleas de perro, que han permitido que ocupen territorio Europa y especialmente Estados Unidos de Norteamérica, en Afganistán, en Libia, en Irak, en Siria. La guerra fratricida que se ha generado en Siria fue desencadenada por estrategias de guerra psicológica, de guerra comunicacional y de guerra convencional y de guerrillas que han intentado aplicar aquí en Venezuela por la vía del terrorismo, por la vía de la guerra psicológica, por la vía de la guerra comunicacional. No ha ocurrido porque el chavismo se ha mantenido de manera incólume, persistentemente convocando al diálogo y a la paz. Por eso es que para nosotros no hay alternativa
al diálogo. Y por eso, a pesar de que sabemos las características de profunda división que tiene la dirigencia de la derecha venezolana, yo creo que ellos se odian más entre ellos de lo que nos odian a nosotros. Sabemos también que ellos han sembrado una matriz de odio en la población que los sigue, que les hace muy difícil llegar a algún tipo de convenimiento o algún tipo de acuerdo con el chavismo. Ellos saben a lo que llegamos y yo voy a demostrar hoy que estuvimos discutiendo y llegando a acuerdos a todo lo largo del desarrollo del diálogo en la República Dominicana. ¿Qué quisiera Rajoy? ¿Qué quisiera Almagro? ¿Qué quisiera Santos? Bueno, ver una situación de violencia desbordada que permitiera crear una cabeza de playa para atacar, para actuar de manera violenta contra Venezuela por la vía de una invasión militar o por la vía de la injerencia. ¿Por qué eso no ha ocurrido? Porque las grandes mayorías están alrededor del presidente Maduro defendiendo no solamente el país, sino defendiendo nuestro derecho a vivir en paz, a vivir tranquilamente. Este aspecto de la conversación es muy importante. Quiero que vayamos a la pausa. ¿Cómo no? Y retornamos insistiendo en este punto y desarrollándolo más. ¿Cómo no? Gracias.